deberíamos decir Dios le bendiga. Dios ya nos bendijo. El apóstol Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, la bendición de Cristo ya está. El Dios te bendiga es una formalidad, ya nos bendijo Dios. Y todavía, si faltara alguna cosa, dice la Escritura que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir esto? Usted y yo no debemos preocuparnos por el futuro. Estamos seguros en el presente y estaremos seguros en la eternidad. Lo único que debemos hacer nosotros es mantenernos fieles. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Y esto nos da una paz. Esto produce un alivio a nuestro corazón. Porque realmente si hay algo que le preocupa al ser humano, y más en nuestra cultura occidental, nos preocupa el futuro. Nos preocupa qué va a pasar mañana, qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, qué van a estudiar, en qué van a trabajar, cómo se van a sostener. Un mundo tan cambiante, un mundo tan desafiante, tanta maldad, tanta insolencia, tanta soberbia, tanta injusticia, tanta depravación. Se están legalizando los antivalores. Todo aquello que antes era bueno ahora se lo llama malo, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Como dice la Escritura, ay de nosotros, se vienen tiempos como los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué de nuestros hijos? Es una preocupación que siempre está latente en el corazón de los padres. Yo me casé hace 10 años, tengo 5 hijos, 4 niñas y un varón. Aprovecho para darle el saludo de mi esposa Ana y de todos ellos. Ellos oran por nosotros, oran por su papá, por papi y por todos los lugares donde papá va, para que Dios bendiga y le hable al corazón, desafíe el corazón y produzca fruto donde quiera que vayamos a desarrollar el ministerio. Para eso andamos por ahí y ese es el precio que ellos entienden, mi familia, que debemos pagar. Esa es la forma de servir a Dios, separarse de papi en esta etapa de la vida. Y vaya que estamos tiempos separados. Pero yo miro a mis niñas y pienso, ¿qué va a ser del futuro? El corazón natural piensa, ¿y qué va a pasar con ellos? Yo miro a Sara, que tiene 9 años, que ya es muy responsable, igual que Josefina, con 7 años. María Paz, también responsable. Hacen sus deberes, su tarea de la escuela. Cada una busca hacer su tarea personal de su cuarto, su aseo. La más chiquita, Matilde, que tiene 3, y Juan Pedro empiezan de a poquito a intentar ayudar. Y cuando se nos da por cocinar algo, hacer unas pizzas, los viernes de noche tenemos noche de cine y pizza. Miramos una película y mi esposa frecuentemente los viernes o hace pop le llamamos a lo que le llaman tal vez palomitas de maíz, sé que tiene otro nombre acá en Panamá, no me acuerdo, cosú o algo así. Hacemos pizza y ellas felices, pero antes se sentaban y comían y miraban, ahora quieren amasar. Esos enchastres, vio que hay harina por toda la casa regada, bueno, así queda la cocina, pero felices. Ahora, ¿cuál es la mejor manera? Usted se puede preguntar, para asegurarme que mis hijos van a decidir bien. En la medida que crezcan, que vayan caminando detrás de los pies de Jesucristo, para que los valores que nosotros vivimos hoy en casa los atesoren en su corazón y lo proyecten en su vida y el futuro esté asegurado, porque en las manos de Cristo no podemos tener temor. No deberíamos. A veces los temores llegan, nos sacuden un poco, las angustias de la vida, la opresión, que dice Proverbios, la opresión que hace entontecer al sabio. Y el sabio es el que tiene temor de Dios. Sin embargo, la opresión llega a entontecernos
y podemos tomar decisiones equivocadas. Pero la mayor garantía para que nuestros hijos sirvan al único Dios verdadero y tengan un futuro asegurado, no para este mundo, sino para la eternidad, es que nuestros hijos sean, al igual que nosotros, discípulos de Jesucristo. No hay otra certeza. No es que sea odontólogo, médico, que sea maestra, que sea licenciada en filosofía, que sea docente en la facultad, que sea una modista, una costurera. No, la seguridad eterna de nuestros hijos está en manos de Dios. Y hay que llevarlos a Cristo desde pequeñitos para que entiendan. Mire, la filosofía de este presente siglo malo dice que a los niños hay que dejarlos decidir solos, que no podemos coartar su libertad, como que creciendo de manera silvestre ellos van a tener sabiduría y le van a invocar. Con toda la oferta que hoy tenemos de estilos de vida, de formas de ideología, de pensamientos, el libre pensamiento se ha transformado en el Dios de este siglo. La libertad de opiniones, está bien, opinar podemos todos, pero ¿cómo vivir para beneficio nuestro? El mundo está cansado de probar. El mundo le echa la culpa a que lo condicionaron de chico y por eso no pensó y no decidió como quería y hoy es infeliz. Pero le puedo asegurar que si hubiera hecho lo que tenía propuesto en su corazón, tampoco habría sido feliz. Porque el corazón del ser humano está diseñado para encontrar paz, gozo, esperanza solamente en una relación íntima con su Creador. No es sin Jesús. No es sin Cristo que podemos vivir. El mundo no logra entender que su problema no es cómo resolver su ansiedad, cómo mejorar sus economías para tener y acumular riquezas. De hecho, muchos ricos tienen sus hijos que se suicidan, se quitan la vida a ellos. Otros creen que la fama es la garantía. Y ahí tenemos personas famosas que se sumergen en las drogas, terminan muertos antes de tiempo o se quitan ellos mismos la vida con sobredosis. Otros quieren poder y popularidad y tampoco se sienten felices. Vamos a impulsar a nuestros hijos para que sean artistas, para que sean gobernantes, para que sean poderosos en la tierra. Y nos vamos a esforzar para que estudien carreras profesionales, que tengan relaciones laborales o relaciones políticas, que acumulen riquezas, dejarles una herencia en bienes. Nada de eso satisface la necesidad del alma. Muchos tropiezan. Dice la Escritura que por el amor a las riquezas muchos han caído. Los que quieren enriquecerse han caído en muchas codicias necias y muchos se extraviaron de la verdad. Los poderosos de la tierra se extravían cuando no toman en cuenta a Dios. ¿Y sabe cuál es el mayor juicio para una persona viva sobre la tierra? No es una enfermedad, no es dolor, no es la soledad. En realidad adquiere diversas formas y colores. Pero dice la carta a los romanos que a los que conocieron a Dios y no le tomaron en cuenta, es decir, que conociendo a Dios le ignoraron, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, recibiendo sobre sí mismo las consecuencias de su extravío. ¿Sabe qué es lo que dice esa palabra? ¿Quieres ser loco? Loco, quédate. ¿Quieres desperdiciar tu vida desconociendo a Dios? Mal te va a ir y las vas a pagar. No porque Dios te condene, sino porque como anhelas libertad, Él te la brinda para que hagas lo que se te antoja.
y con las consecuencias que experimentes, tendrás un llamado de atención tan suficiente que tal vez vuelvas a mirar al Dios que te amó. Cuando decimos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, lo que estamos diciendo es que la deuda imposible de pagar que teníamos con el Padre a causa de nuestros pecados ha sido paga. Ya Cristo pagó por todos nosotros. No hay que vivir con la culpa, con la vergüenza, con la desesperanza, con la soledad, con el sentido de perdición a causa de nuestros pecados. Ya no necesitas tú rendir tu corazón al dolor por el pasado. Hoy te acercas a Cristo y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solo el pecado, no solo las acciones cometidas, no solo las rebeliones que nos llevaron a decir, bueno, yo a Dios en esto no lo considero, sino aquellas cosas que a veces queriendo agradar a Dios hacemos mal. Es como tener una flecha torcida. Yo disparo y por más que apunto, sale para cualquier lado. Porque el corazón está torcido. Esa maldad del corazón es transformada por la gracia de Dios cuando un corazón humilde se presenta delante de Él y le dice, perdóname, límpiame de mi maldad. Y usted ya no tiene por qué preocuparse de esos pecados. Sí es importante que usted también aprenda a perdonar. El Señor nos dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no puede perdonarnos a nosotros nuestras ofensas. Entonces, aferrarnos a aquello, algunos dicen, Dios perdona, yo disculpo. Yo perdono pero no olvido. Mire, lo que usted está tratando de hacer es incompleto, está en el orden natural, pero no es según el Espíritu de Dios. Cuando dice el Señor que nos perdona, dice, no me acordaré de vuestras rebeliones. Hay una determinación voluntaria. ¿A usted le parece que la mente de Cristo, la memoria de Dios es imperfecta? Él conoce absolutamente todo de nosotros, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, no cae a tierra un pelo de nosotros, un cabello, sin que Dios lo sepa. ¿Cómo podemos nosotros pensar que Dios se olvida porque se olvidó nomás? Dios toma la determinación de olvidar, de no tomar en consideración ya más nuestros pecados. Nosotros debemos perdonar igual. Cuando nosotros perdonamos, y no es que yo sienta que debo perdonar. Si yo no siento, yo sé que debo perdonar porque escrito está. Tenemos un problema en nuestra sociedad, hoy nos movemos por lo que sentimos. A tal punto llega la influencia de esta sociedad que nos dice, lo que sentís tenés que hacer porque eso te hace feliz, andá y hacelo. Entonces, allá están los que hoy se cambian de género, mañana se cambian de especie y andan diciendo que son un perro femenino cuando son hombres. Usted se ríe, pero salen los diarios. Personas que van a las oficinas del registro civil a cambiarse el nombre porque ahora han decidido que sienten que no son lo que la biología les indica. Está bien, cada uno que haga lo que quiera, pero dice que los que no tomaron en cuenta a Dios, que nos creó varón y hembra, ¿sí? Los que van contra la naturaleza, van contra la identidad que Dios les dio, dice, Dios los entrega a una mente reprobada para recibir sobre sí la retribución de su extravío. Otra vez. Pero yo siento que soy un árbol en el cuerpo de una señora. Y soy un hombre. Yo siento, el sentimiento es sumamente confuso. Cuando ponemos el sentimiento por encima de la razón, nos transformamos en personas inestables,
Nos transformamos en personas irracionales. Claro, sentimiento por encima de la razón no existe. Irracionales, no tenemos razón. Es sencillo. Si yo someto la razón a las emociones, en lugar de las emociones y los sentimientos a la razón, voy a ser un ser irracional. Y muchos eligen serlo. Pero hermanos, cuidado, porque esto de sentir y sentir y sentir también sucede en el marco de la iglesia. Mire cómo nos expresamos muchas veces y hermano, cuidado. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no quiere decir que yo siento, es la certeza de lo que se espera. Tengo una convicción íntima profunda de lo que espero y tengo la convicción certera de lo que no veo. Creo en un cielo que no veo. Tengo la convicción profunda de un Dios que no puedo tocar. Creo ciertísimamente que Jesús murió. Al tercer día, después de haber sepultado, se levantó de entre los muertos. Y creo que la sangre que derramó en el Calvario fue el suficiente precio que se pagó por mi vida para que confiando en Él y confesando en arrepentimiento mi pecaminosidad y recibiéndole en mi corazón como el Señor, soy salvo y viviré eternamente con Él. No veo la eternidad, pero creo. Y hay veces que no lo siento. Hay veces que no siento que sea verdad. Y puede ser que usted sienta que no siente o no sienta que siente y empieza ese mar de confusiones. ¿Se acuerda cuando era adolescente que se enamoraba hoy y se olvidaba mañana y le aparecía otro individuo y las hormonas le subían y aquel era más bonito? Usted se reenamoraba y le parecía que nunca había sentido nada por este y ahora estaba apasionado y perdidamente por el otro. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de esa época en que usted estaba totalmente deprimido o deprimida, pero le sonreía a aquella chica y usted pasaba de la profunda depresión a la algarabía eterna parecía? Parecía que el universo, y escribíamos, ¿no? El universo ha cambiado desde que tus ojos me miraron. Hoy brilla mi corazón y siento ese latir. Y escribíamos poesía y a los 10 días usted veía o lo veía hacer algo que no le gustaba y dice, ¿cómo me puedo haber enamorado de esto? Y 20 años después la ve y dice, uy, menos mal que no me casé. O ella lo ve a él y dice, uy, qué suerte que tuve que no lo vi más. Porque uno lo ve y ahora es un delincuente, es un atrevido, es un sabandija. ¿Qué pasó con esos sentimientos? Cuando nosotros hacemos que aquello que es tan variable marque la regla de nuestro camino, va a hacer que nuestro camino sea tan variable como esos sentimientos. Y todavía tenemos el tupé en la iglesia de decir, siento de Dios. O usted tiene la convicción de lo que espera y la certeza de lo que no ve, o al revés. O usted tiene eso, o mejor que se calle la boca. Porque si usted solamente puede decir siento de Dios, está en peligro. No siento de Dios ir a la iglesia. ¿No le pasó ningún domingo eso a usted? No siento de Dios. ¿Y qué hizo? Se quedó en su casa porque usted quiere ser genuino. Si no siento, no voy. ¿Cuántas veces? Mire, yo soy el que predica, yo soy el pastor de la iglesia y muchas veces he sentido no levantarme de la cama. Usted se despierta con el despertador, acá le dan ganas de tirarlo contra la pared, de que no suene nunca más y todavía se tiene que levantar, vestirse, bañarse, peinarse, bañar a los chicos, cambiar a los chicos, levantar a los chicos y salir para reunirse con la iglesia. ¿Qué ganas tenemos a veces? Eso es sentir, sin embargo usted sabe que va porque le conviene, porque lo necesita, porque tiene la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Dios me va a hablar y es bueno para mi alma. No es porque lo siento, es porque lo sé.
¿Nos estamos entendiendo? Sentimientos versus fe y no confundir sentir con esperanza. Tenemos que ajustar el vocabulario. ¿Por qué? Porque el vocabulario refleja lo que pensamos y lo que pensamos regla nuestros pasos. Muchas veces cantamos, Dios, estás aquí, lo puedo sentir. Por eso, porque lo puedo sentir, yo sé que estás aquí. ¿Y si no siento que está? ¿Dios se ausentó? ¿Es rehén de mis sentimientos? ¿O realmente no está, por eso no lo siento? Mire, Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hoy todavía no es el fin y sigue estando Dios aquí, punto. ¿Lo sienta o no lo sienta? ¿Me va siguiendo? ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Cómo debo proyectar a mis hijos? Les tengo que enseñar no a vivir por lo que sienten, que esa es la presión del mundo que les rodea, no a vivir conforme a lo que se le ocurre por su creatividad, sino que hay un manual de vida que se llama las Santas Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la Escritura útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la regla de vida que tenemos que imprimir en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros discípulos, en el corazón de nuestros amigos, en el corazón de aquellos en quienes queremos ayudar a marcar un futuro eterno seguro? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y esto es la palabra de Dios, no es que contiene la palabra de Dios. Puedo no entender algunas cosas. Puede parecer que están hablando los hombres, pero dice la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos y oír como antorcha que alumbra al lugar oscuro. Porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro que la escribieron hombres. El único caso donde vemos que hay escrituras que no las hacen los hombres es cuando el Señor mismo con su dedo escribió las tablas de Moisés, y Moisés, cuando llegó y vio el pueblo en rebeldía, las dejó caer para que no viniera condenación sobre el pueblo. Y la otra vez es cuando una mano en la pared en Babilonia escribía algunas cosas. Pero todo lo demás lo escribieron hombres. Claro que lo escribieron hombres, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto nos da seguridad. ¿Cómo vamos a hacer? Porque mire, hermano, yo me pongo a mirar, ¿y por dónde empiezo? Sara tiene 9 años. Le puedo enseñar acerca de Nabucodonosor, del rey David, le puedo enseñar de Moisés, del diluvio, de las estrellas y de la multitud que le fue prometido a Abraham, y todas las historias que son buenas y son necesarias. Pero mis hijas y mi hijo no necesitan solamente conocer historias, principios y valores. Necesitan aprender cómo vivir, cómo tomar decisiones, cómo actuar, qué carácter tener, qué valores priorizar en su vida para poner en primer orden las cosas que son más importantes y las secundarias dejarlas para después. Eso no sucede simplemente por una enseñanza. Necesito instruir, necesito entrenar, necesito equipar
habilidades. La toma de decisiones no es un conocimiento. La toma de decisiones es una habilidad que tenemos que desarrollar. Mire, hay algo que nos cuesta horrores, muchas veces, es decidir. Por ejemplo, cuando nosotros, veo 4 adolescentes, jovencitos ahí. Cuando nosotros estamos en la adolescencia, en la juventud, y esto bien para todo, pero los voy a mirar a ustedes 4, ¿sí? Porque tengo el ejemplo clarito ahí. El día que ustedes empiecen a cavilar en sus corazones, me caso con esta, me caso con esta, me caso con esta. Hay 14 niñas muy bonitas que a estos 4 elegantes caballeros les apasiona. Tienen gracia, son hermosas, son sabias. ¿Sabe cuál es el problema de tomar la decisión a esa edad? No quiere quedar mal con los compañeros y con los amigos, porque sabe que también le gusta esta a él, esta otra. Entonces va por descarte o dice, no, yo me merezco la mejor, entonces le importan nada a sus amigos. Pero hay un problema, por más que tenga resuelto el tema con los amigos, tiene un problema consigo mismo, porque elegirla a ella es decirle que no a todas las demás. Es como cuando tú vas a una confitería y tienes 17 postres que te gustan y te dicen, uno es gratis. Usted sabe que elegir uno es dejar de lado todos los demás. Y la vida es un continuo tomar decisiones, abrazando cosas y dejando ir otras, muchas más que las que recibimos. El día que usted quiere estudiar medicina, deja atrás la abogacía, deja atrás la escribanía, deja atrás la mecánica, deja atrás el aprender a volar, deja atrás. ¿Por qué? Porque se tiene que enfocar. La vida es así. Y el día que le dijimos a Jesús que sí y que Él era el Señor, le estamos diciendo al mundo, a Satanás y a todos los valores del mundo, aunque parezcan buenos o se le arrimen un poco, deben quedar afuera. Y eso, aprender a elegir y tomar decisiones conforme a la Escritura y al consejo de Dios, se denomina carácter. Hoy la iglesia tiene un problema serio, es que no tiene carácter. Carácter es nobleza. Nobleza es identidad pura. Y mire lo que dice la Escritura respecto de la nobleza de algunos creyentes. Habla de que cuando fueron a Berea, capítulo 19 del libro de los Hechos, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque no cesaban de escuchar la palabra, pero de comprobar por las Escrituras que esto era verdad. ¿Dónde estaba la fuente de su pureza, de su nobleza, de su carácter íntegro? En probarlo todo por la Escritura. No puede haber valor, no puede haber intención, no puede haber motivación, no puede haber deseo, no puede haber actitud que tengamos en el corazón, el sentir, pero no la evaluemos por la palabra para asegurarnos que estamos siendo nobles y tenemos la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay un mundo de gente que está afuera mirando y observándonos. Somos cartas vivientes, dice el apóstol Pablo. La gente nos mira. Usted cree que pasa desapercibido y disimulado, pero la gente lo está observando. Tengo un íntimo amigo que está teniendo que tomar algunas decisiones porque llegó al final de una etapa en la vida laboral, tiene que empezar a tomar decisiones y tiene opciones inmensas, un hombre muy preparado, pero él quiere ir por donde Dios lo va a llevar. ¿Sabe qué es lo que hace un hombre de Dios con más de 40 años? Muy maduro, profesional, formado, temeroso de Dios.
no sale corriendo a hacer lo que siente. Pidió oración y pidió consejo. Enseña a tus hijos y a tus discípulos a pedir oración y a buscar consejo cada vez que tiene que tomar decisiones y a consultar la palabra de Dios para asegurarse que está caminando conforme al plan de Dios, que sus motivaciones, que son discernidas por la palabra, están de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Cómo puedo yo aprender o entender de qué manera entrenar a mis hijos, entrenar a mis discípulos, entrenar a compañeros, si no tengo una herramienta para ello? Dios nos dio una herramienta. ¿Sabe lo que dice? Todos leyeron la Escritura, la conocen y sabemos que tenemos 4 libros que se llaman Santo Evangelio según San Mateo, Santo Evangelio según San Marcos, Santo Evangelio según San Lucas, Santo Evangelio según San Juan. Y los miramos y parece que ahí adentro, porque el título lo dice y lo sugiere, ahí adentro tenemos el Evangelio. El título prejuicia o anticipa para el lector el contenido que va a encontrar o lo que debería buscar allí. Precisamente ha sucedido algo con esto, porque la realidad es que los autores de estos 4 libros nunca le llamaron Evangelio. ¿Quién le llamó Evangelio? Editores bíblicos años más tarde. Pero ¿qué dice Lucas de su libro? Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. En mi primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El que nosotros llamamos Evangelio de Lucas, el primer tratado que escribió Lucas, Lucas no dice en mi primer santo evangelio según San Yo. Le dice en mi primer tratado. Primera cosa, es un tratado, tiene contenidos que fueron profundamente pensados y analíticamente revisados para escribir con un propósito determinado. Esto no fue poesía, es un tratado y tiene propósito, tiene objetivo. ¿Cuál era el propósito? Dar a conocer las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Acciones y enseñanzas. ¿Qué dice Juan respecto de el Santo Evangelio según San Juan? Que Juan nunca lo llamó así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que hemos visto y oído, lo que era desde el principio, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de gloria, esto os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que vuestra comunión sea con nosotros y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Lo que hemos visto y oído. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Eso os anunciamos, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Mire cómo comienza el Evangelio de Juan. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a este es a quien anunció Juan cuando venía a bautizarse diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién dice eso? De Jesucristo. Está hablando de la eternidad de Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan? Les escribí el primer tratado para que tengan comunión con Dios y que puedan entender qué es lo que vimos a Jesús hacer y qué es lo que escuchamos a Jesús decir, obras y palabras.
igual que Lucas. Lo que Jesús hacía, lo que hemos visto. Lo que Jesús enseñaba, lo que hemos oído. Un tratado que incluye tareas y descripciones, enseñanzas, es un libro de instrucción. Es un manual de entrenamiento. Los evangelios están allí para que aprendamos a entrenar. No para que conozcan los dichos de Jesús solamente nuestros hijos, sino para que aprendan a hacer las obras que Jesús hacía. Mire lo que dice Jesús de la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, el que tú enviaste. La vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo. Y después le dice a sus discípulos que le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también nos dice, y nos dice a nosotros, ya no los llamaré siervos, os he llamado amigos, porque todas las cosas que conozco del Padre, os las he dado a conocer. Amistad requiere una relación íntima para un conocimiento profundo el uno del otro. Primera cosa. Pero segundo, Jesús dice también, lo que veo al Padre hacer, eso hago. Después nos dice, no sean tan solo oidores, sino más bien hacedores. Y después tenemos a Pablo que nos dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién imitaba a Cristo? Al Padre. Es decir, no podemos identificarnos como hijos de Dios verdaderos si no hacemos lo mismo que Jesús hacía. ¿Tú quieres equipar a tus hijos? Muéstrales cómo caminó Jesús. Pero no es solo con el cuentito, es que te vean a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros haciendo lo que Jesús hacía. Mire cómo lo hace Él con los 12. Y acá me quiero meter en un texto que quiero leer de la Escritura. Le he citado la Escritura muchas veces ya, pero quiero meterme en el centro mismo del mensaje, en un pasaje muy, muy objetivo y claro respecto de cómo Jesús trabajó con los 12. Capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire qué resumen, Recorría Jesús todas las ciudades. ¿A dónde nos manda a nosotros? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él andaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. ¿Qué nos mandó a hacer? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que nos mandó a hacer también. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá Cristo les da una instrucción. Más adelante Jesús le hace saber y entender a los discípulos cómo podían demostrarle amor a Jesús. ¿Usted realmente ama a Dios? Levante la mano el que no ama a Dios. Bueno, le tengo una noticia. Usted puede cantarle todo el día, te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. El que canta así es un perezoso. Porque si lo único que puede hacer es cantarle, teniendo vigor, teniendo fuerza, se queda corto en lo que Dios espera de nosotros.
Pero si usted cree que le ama, mire lo que dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Está obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué habrán hecho los discípulos? Claro que inmediatamente tienen que haber orado. Estaban con Jesús, les estaba dando la indicación, pero se lo saltea esto, Mateo. Dice ahí, entonces, inmediatamente después, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos primero y ahí los nombra a los 12. Y vamos al versículo 5 del capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿les respondió la oración que hicieron Jesús? ¿Sí o no? Ellos le rogaron al Padre que enviara obreros a la mies. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Los envió a ellos mismos. Ah, ¿pediste? Toma. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Que tercerizamos las respuestas de Dios. Oramos a Dios, pero esperamos que responda a otro. Señor, te ruego por las misiones en la China, que vaya doña María. Señor, te ruego que des recursos para las misiones. Vamos a hablar con los empresarios a ver quién da más dinero, pero usted ni 10 pesos. Somos inconsistentes en nuestra vida de oración porque no estamos dispuestos a ser el recurso de Dios para la respuesta a nuestras oraciones. Acá queda en evidencia que Dios espera que sus discípulos, cuando oran, se transformen en la respuesta a sus propias oraciones, empoderados por Dios. Y les dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá había una instrucción maravillosa. Miren. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento dice, no de su fortuna. Mire lo que hace el Señor. Hay otro pasaje paralelo donde dice, he aquí os doy autoridad para, y los envía. Es un pasaje paralelo que habla en similares términos. ¿Dónde ve usted a Jesús dándole un curso a los discípulos de cómo sanar enfermos? ¿Qué seminario de sanidad interior le dio Jesús a los discípulos? ¿Dónde lo ve usted a Jesús dándole un curso de resurrección de muertos? ¿Dónde vemos a Jesús dando un seminario de las 7 semanas de poder y unción para la victoria en la batalla espiritual? Un seminario de guerra espiritual. Jamás. Jesús nunca se encerró en un aula para tratar de explicarles cómo funcionaba esto. Dice Marcos capítulo 3, versículo 14, a estos 12 escogió para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. ¿Por qué quería que estuvieran con él? Para que lo vieran. Lo que Lucas dice, lo que Jesús comenzó a hacer, lo que Juan dice, lo que hemos visto, lo vieron hacer y lo escucharon decir.
nuestros hijos, nuestros discípulos deben vernos hacer y deben escucharnos decir. El mundo no le cree a la iglesia hoy porque la iglesia dice mucho, pero hace muy poco. Hablamos de integridad y tenemos mucha gente corrupta que dice ser cristiana. Países que tenían la esperanza de ver cambiar su realidad porque ahora sí un pastor evangélico llegó, o un ministro evangélico, o un hermano cristiano llegó al cargo tal, o llegó inclusive en algunos casos a ser presidente de la República y están presos por corrupción. Porque el título de religión de turno no nos da absolutamente nada. Usted puede estar muy bien sentadito acá, estar disfrazado de creyente, pero si usted no obedece a Cristo, usted está muerto en sus delitos y pecados. La obediencia no es la garantía, sino es la consecuencia. La garantía es la fe, el amor y la intimidad con Cristo. Usted tiene intimidad con Jesús, usted como consecuencia obedece. Y la evidencia pública de que usted es un hijo de Dios es que la gente le cree sin que medie palabra. Y le voy a dar el ejemplo. Este amigo, que yo le dije que estaba en un tiempo ahora de cambio de vida, porque llegó una etapa donde tiene que salir de la institución donde él se desarrolló. Él estaba viviendo en Montevideo en un apartamento con uno de sus jefes, con un superior en la institución en la que él se desempeñaba, porque había ido a hacer una pasantía a Uruguay. Nunca abrió la boca, tenía muy poca confianza con él, pero como le había invitado y le dio un cuarto aparte, él se quedaba en ese cuarto. Pero en pocos meses que estuvo en Uruguay, este amigo mío, que es extranjero, no es nacional uruguayo, empezó a invitar gente y llegaban a su casa y lo iban a buscar y él tenía amigos por todos lados. En 3 meses él tenía más amigos, y se lo dijo, que su superior que hacía 4 años que estaba en el país, y le dice un día, sin que él le hubiera predicado el evangelio, le dice: ¿qué es lo que tú tenés que yo no tengo? Llegaste hace mucho menos tiempo que yo a este país y tú tenés muchos amigos que los que yo he hecho en toda mi vida. ¿Cómo puede ser que te veo sonriente todo el tiempo? Yo estoy acá y padezco de soledad. Y tú vives en el mismo lugar que yo y tienes los mismos servicios que yo y tú eres feliz y yo ando amargado. Quiero tener lo que tú tienes. Y mi amigo me llamó y me dice: necesito que vengas a casa. Mi jefe quiere que le hable lo que yo tengo. Y yo le dije que lo que tengo es a Cristo, pero no sé cómo hacer para que él lo reciba. Y le dijo: ¿y quieres recibir a Cristo? Sí, le dijo. Bueno, voy a invitar a un amigo que te puede explicar mejor que yo. Y allí fui a la casa. Le presentamos el evangelio y este hombre entregó su corazón a Cristo y se comenzó a congregar en la iglesia que yo iba. Un hombre con jerarquía en la institución donde se movía. No hubo una sola palabra de predicación. Vio en mi amigo una vida cristiana en orden, decente, íntegro, feliz, lleno de gozo, y este hombre quería tener lo que él tenía. Vio caminar el evangelio en una persona de carne y hueso. Y nosotros andamos por la calle quejumbrosos, murmurando, victimizándonos, porque no hemos entendido que Jesús murió por nosotros y ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Usted entiende que usted predica con la boca cerrada? De eso se trata ser discípulos. No tanto hablar, que sí hay que hablar, pero más demostrar con nuestra propia vida. ¿Usted quiere ver cómo Jesús hizo? ¿Qué hizo? Nunca les dio un seminario. Fue caminando por las aldeas y predicaba.
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nunca les dio una clase de homilética, nunca les dio una clase de interpretación bíblica, nunca les habló de hermenéutica, nunca les habló de exégesis. Les dijo, esto es la palabra de Dios, yo soy el verbo. Vivan como yo vivo y entenderán después. Vivan como yo vivo y tendrán paz. Les mostró cómo vivir, les mostró cómo andar, los tocaba, caminaba con ellos, se dejaba oler. Cuán humano se hizo Dios para habitar entre nosotros, para hacerse maldito por nuestros pecados y para llevar con victoria los pecados a lo profundo de la tierra, para que nunca más tuviéramos nosotros, por medio de la fe, relación con el pecado, siendo santificados por su sangre. Jesús vino y caminó y dijo, no hay mayor amor que este, en que uno ponga su vida por sus amigos. Y le dijo, ustedes son mis amigos porque todas las cosas que he conocido del Padre os las he dado a conocer. Y no le dijo solo de palabra, le mostró su amor muriendo por ellos. ¿Qué ejemplo, hermanos? ¿Qué ejemplo estás dando tú? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Hablamos de la oración y no dedicamos 3 minutos por día. Hablamos de memorizar textos y el último que memorizamos fue cuando teníamos 7 años en la escuela dominical, cuando doña María repetía el texto áureo en las lecciones de Editorial Vida, Editorial Patmos o de otras. Y se nos fue todo aquello. Hoy queremos escuchar, y mire, todavía para peor, andamos escuchando mensajes en la televisión, en la radio, no le prestamos atención a lo que nos enseña y nos instruyen nuestros pastores, nuestros maestros que tenemos al frente, y andamos buscando otra comida. Y todavía, en vez de predicar la palabra o en vez de enseñar la palabra, usan clichés y frases hechas muy ocurrentes que parecen maravillosas, pero son cascajo entre los dientes. Porque si no es palabra de Dios es muerte. La única palabra viva y eficaz no son las frases ocurrentes de los pastores o predicadores, sino la palabra de Dios. Son las palabras de los pastores dadas en las congregaciones como clavos hincados en la vida. Dejan marcas para siempre. Escucha las palabras que vienen de la Escritura, bien interpretada, bien aplicada y están respaldadas por una vida, que es un mensaje, que tú lo miras a ese hombre y es lo que predica. Hay muchos hipócritas que se la dan de ministros. Y Jesús habló claramente, porque vendrán falsos maestros y se amontonarán y hablarán cosas conforme a sus concupiscencias, a sus pasiones, a sus deseos íntimos. Y apartarán el oído a las fábulas. Apártate de los tales. Pero como te entusiasma la carne, las emociones y lo que te gusta sentir, corres demasiados riesgos. No es lo que sentimos, es lo que dice Dios. No es lo que se le ocurre a Él, no hay nueva revelación. Dice al Apocalipsis al final, el último texto allí, casi rascando el fondo de la olla de la palabra de Dios, dice que el que quitare de las palabras de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Y el que agregare las plagas que están escritas en este libro, vendrán sobre su vida. Mire lo que dice, habrán muchos que vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto o aquello, resucitamos muertos, sanamos enfermos, levantamos obras, plantamos 27 iglesias, hicimos una mega iglesia, hicimos edificios, abrimos seminarios, hicimos esto y esto y esto y prediqué a miles. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No son las obras que nos justifican, que pueden parecer muy buenas. Es un corazón regenerado, rendido humildemente
delante de nuestro Salvador, haciendo lo que Él nos demanda. Lo interesante es que estos 12 que nunca recibieron una clase, ¿por qué fueron y hicieron bien? Porque cuando vuelven de las aldeas, vienen contentos y le dicen a Jesús: Maestro, hasta los demonios se nos sujetan. Sorprendidos y deslumbrados por el poder. Deslumbrados por esa fama que ahora empezaban a tener. Deslumbrados por el privilegio de andar haciendo las cosas que Él hacía. Y Jesús, como buen entrenador, le vuelve a poner el corazón en el lugar que debe estar. Los observó, los escuchó, vio que hicieron, pero su corazón se empezaba a desviar. ¡Pac! Le dio un golpecito al centro y le dice: no se alegren tanto en que los demonios se les sujetan, sino en que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? No importa cuán poderoso, cuán famoso, cuán popular te parezca que seas, cuántas personas te siguen, ocúpate en tu salvación, dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Va entendiendo? Ten cuidado de ti mismo, es decir, asegúrate de estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Desarrolla un corazón noble. Ten cuidado de la doctrina. Asegúrate de estar cumpliendo la regla de vida que Dios te dio. Y haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, a los que te observen, a los que estén contigo. ¿Cómo Jesús equipó a sus 12? ¿Cómo nosotros hemos de equipar a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros debemos equipar a los discípulos que podamos hacer día tras día en el mundo en el que nos movemos? Dales el ejemplo. No es por el colegio al que los vas a mandar, aunque sea un colegio cristiano. Tus hijos te están mirando a ti. Asegúrate de pasar mucho tiempo delante de ellos. Asegúrate que ellos estén contigo. Antes, mire a Pablo: con mis manos he trabajado para sostenerme a mí y a los que conmigo están. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pago para que estén conmigo, para que me vean hacer y aprendan. ¿Nosotros qué hacemos? Pagamos para que se lo lleven, para que otro lo enseñe, para que miren a otro y tener libertad de hacer lo que nosotros queremos. Es la masacre espiritual más grave que la iglesia está cometiendo en el siglo XXI. Estamos asesinando espiritualmente a nuestros hijos porque pasan 8, 9, 10 horas alejados de papá y mamá, mirando las cosas que le pasan por la televisión, el video, la computadora, lo cría una nodriza, van con una maestra que hasta tiene otras ideologías, otras cosas, y no importa lo que digan, la ven lo que hacen, más que lo que te ven a ti. Miran más horas la televisión de lo que te están observando a ti hacer. Apaga ese cuadrado infernal. Úsalo sabiamente y ponle programas o cosas que van a edificarle y asegúrate de estar con ellos para que aprendan a valorar lo que tú valoras y lo que tú desechas, que lo aprendan a desechar aunque les moleste. Esto es feo, esto es malo. Claramente, no van a aprender a discernir solitos cuando tengan 18 años. Cuando tengan 18 años ya va a ser tarde. Te habrás perdido la oportunidad de formar el carácter de tus hijos. Cuando hace 3 años que vienen a la iglesia tus discípulos, será tarde. Se habrán llenado de vicios y es más costoso trabajar con ellos. Cuando Pedro es exhortado por Jesús o reafirmado allá en el capítulo 21, versículo 15 del Evangelio de Juan, Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas, y luego apacienta mis ovejas.
Cuando le dice apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, habla de 3 etapas muy claras de la vida de un creyente. Corderito cuando nace del Espíritu, ahí está diciendo, si la oveja es un animal torpe, porque nosotros creemos que Jesús le estaba diciendo que eran ovejas o que eran corderitos por cariño. Jesús les estaba diciendo que están como ovejas que nos tienen pastor, porque están desorientados, quiere decir, no saben para dónde ir, no saben dónde encontrar alimento espiritual, porque lo que le han ofrecido era cascajo, otra vez. Los fariseos les daban leyes, 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 pero no los guiaban a Cristo. Estaban como ovejas que no quieren pastor, quiere decir, están enceguecidos, están torpes, no saben discernir lo bueno de lo malo, no saben encontrar el agua. Eso es lo que pasa con el corderito. El cordero puede tener sed, tener el agua a 2 metros y no olfatea el agua y se muere. Tiene que el pastor llevarlo o su madre conducirlo. Cuando tenemos corderitos es el mejor tiempo para darle leche y miel. Nuestros hijos, por eso dice la Escritura, son los hijos habidos en la juventud como saeta en mano de valiente. ¿Qué quiere decir? Que los hijos mientras son jóvenes le podemos dar impulso y dirección. Dirección para la vida y motivación para que se muevan, ¿sí? Les mostramos el camino. Y el creyente nuevo necesita dirección y necesita impulso, necesita motivación. Como un corderito necesita saber por dónde ir, escuchar la voz de su pastor, escuchar la voz de su hacedor de discípulo y que le dé leche y miel para alimentarse y empezar a crecer mientras aprende a identificar el agua, la comida, dónde se mueve el rebaño, dónde comer, dónde estar seguro y aprende todo el movimiento de la majada. Eso debemos hacer con las personas nuevas. Pero a veces ni a nuestros hijos les mostramos el camino. Les decimos que lea la Biblia, que vaya a la escuela dominical, lo traemos el domingo y otro que se arregle con él. ¿Cuántas veces oras con tus hijos en la semana? ¿Cuántas veces que no sea en el almuerzo o en la cena? ¿Cuándo va a aprender a orar? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios y reflexionas con Él para que empiece a saborear cómo tú interpretas la Escritura y la aplicas a tu vida y la aplican ellos por imitación? ¿Cuándo memorizas textos bíblicos de la Escritura, o sea, textos con tus hijos, con tus discípulos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitan memorizar la palabra para no pecar. ¿Te sientes en falta? Ahora no quieres sentir. Ahora no sientes de Dios. Ahora no quiero sentir lo que el Espíritu Santo empieza a poner en mi corazón, pero siento, sí. Siento que he sido flojo, siento que necesito más. Bueno, no sienta, tenga la convicción, todos necesitamos más. Todos necesitamos más tiempo con nuestros hijos, más tiempo con los discípulos, pero también más tiempo con el Señor, que es el Maestro de maestros y nos sigue mostrando cómo hacer. Más tiempo con el Maestro es más tiempo con la Escritura. Mirar lo que hacía y hacer lo que Él hacía. ¿Vamos entendiéndonos? Quiero contarle un testimonio, una historia verdadera, no es un cuento, y yo le llamo Discipulado Express. Como alguien me había explicado a mí cómo conocer el Evangelio, aunque yo no tenía terminado el seminario, no había sido equipado para ser un evangelista masivo ni nada, yo sentí en mi corazón que Dios quería, fue algo que Dios así puso en mí esa fe. La certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tuve la certeza de que Dios
me quería llevar a cuidar de las personas que le conocían, a hablarle a las personas que no le conocían para que le conociesen y hacerlo más allá de fronteras. Y durante mi primer año y medio, 2 años de vida cristiana, le fui a predicar el Evangelio a todos mis familiares. Familiares consanguíneos y familiares políticos. Tío político, primo, hermano del primo y así. A todos cuanto pude me había hecho una lista y yo quería regalarle una Biblia a cada uno. O un Nuevo Testamento, o el Evangelio de Juan. Y lo mismo hice con todos los compañeros de trabajo, con toda la gente que trabajaba en la base aeronaval donde yo me desempeñaba. Había más de 300. Durante meses invertí el dinero de mi salario en pasaje para ir de Montevideo a Punta del Este, donde yo trabajaba, y en ir a la Sociedad Bíblica y al Centro de Literatura Cristiana a comprar Biblias, Nuevos Testamentos, Evangelios de San Juan y folletos. Y más de 100 personas en cuestión de 6 meses conocieron y recibieron a Jesús, hicieron la oración de fe por primera vez en sus vidas en ese periodo a causa del testimonio. Yo les presentaba lo que entendí, les leía los textos que reflejan el amor de Cristo, Romanos 10, 8, 9 y 10, este es el evangelio de fe que predicábamos, porque todo el mundo... ¿Y qué quiere decir que sos evangélico? Este es el evangelio de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos y confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese era un texto fabuloso porque en el Uruguay entender lo que es el evangelio o ser evangélico, la gente no lo conoce. Pero un día yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hablarle de ti en el avión a alguien. Yo era piloto. Yo quiero que alguien al lado mío en el avión le pueda testificar. ¿Por qué? Porque en la cabina, en un avión pequeño, teníamos intimidad para hablar, pero no sé, se me había metido en el corazón hacer algo así. Y llegó el día donde, haciendo una patrulla sobre el río Uruguay, recibo una llamada por radio y me dicen, necesitamos un traslado sanitario. Quisiera saber si usted puede llevar a un suboficial que tiene leucemia, está en etapa terminal, necesita ser trasladado de la ciudad de Salto a Montevideo y no resistiría un viaje en ambulancia de 5 horas o 6 horas, necesita en menos de 2 horas estar en el hospital militar. ¿Puede hacerlo? Y le dije, sí, necesito cargar combustible y cuentan conmigo. Así fui. Aterricé, cargué combustible y sube al avión el suboficial al que llamaban Neneco, era el nombre familiar que le daban sus parientes, y su esposa. La doctora no subió, me sorprendió porque pensé que el traslado iba a ser con algún agente de salud, no había nadie que lo pudiera acompañar. Y cuando pongo en marcha para salir, inmediatamente siento en mi corazón, tuve la convicción, la certeza de que era importantísimo compartirles el Evangelio. Y tan pronto voy a poner en marcha, era un avión cuatriplaza, una Cessna 182, y tenía a las 2 personas sentadas atrás. Le dije, ¿son cristianos? ¿Conocen a Jesús? Y él me dice, no, yo soy agnóstico. ¿Sabe lo que quiere decir ser agnóstico en Uruguay? No conozco a Dios, no me interesa a Dios. Puede que exista, puede que no, pero no tengo ningún interés. Y así después, más tarde me lo dijo. Pero su esposa dijo, sí, yo soy cristiana, yo rezo por él para que Dios lo sane todos los días. Entonces ya sabía el perfil que tenía, rezo por él, era católica. Y le dije, ¿a qué iglesia va? No, yo cada tanto voy a la iglesia de santo no sé cuánto. Bueno,
Y le empecé a compartir mi testimonio, cómo Dios me había sacado de la depresión, cómo Dios me había levantado a mí cuando tenía 26 años, que yo estaba pensando aún en morirme o en quitarme la vida. Y sin embargo, cuando hablé con Dios, Dios trató conmigo, me puse a leer y cambió mi corazón, al punto de que real y literalmente me convertí leyendo la Biblia y fui a la iglesia después. Y les conté todo eso. Y les conté cómo había visto en la iglesia a personas ser sanadas. Y les conté cómo personas que estaban tristes y amargadas y Dios traía consuelo y sanaba su corazón. Y le empecé a contar cosas reales que yo había experimentado. Muy desordenadamente, pero teníamos 2 horas para hablar. Y yo no perdí oportunidad. Hacía las comunicaciones por radio que tenía que hacer y seguía conversando. Y seguía volando. Y cuando estábamos a 15 minutos de llegar al aeropuerto de Carrasco en Montevideo, donde la ambulancia lo recogería, les dije, pero usted va a la iglesia, pero tiene certeza de que si usted se va hoy, se va a la presencia de Dios, ¿a dónde va su alma? Y ella me dice, no sé. Y ahí le dije, Romanos 10, 8, 9 y 10. Y todavía les recito Marcos 16, 15, que todavía termina diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. ¿Cree usted? Sí creo. ¿Recibió a Jesús en su corazón? Nunca lo hice. ¿Quiere confesar que es el Señor? ¿Quiere recibirlo en su corazón? Ella me dijo, por supuesto. Y oramos mientras íbamos volando. Y ella recibiendo a Jesús en su corazón. Y el marido la miraba, me miraba a mí, quedaba callado. Le digo, ¿y usted no quiere terminar sus días en el mismo lugar donde quiere terminar su esposa? La eternidad junto con Dios. No importa cuándo nos toque. El día que estemos, estaremos juntos gozándonos con el Señor. Dice, mire, yo quiero ser honesto. ¿Qué voy a orar a un Dios en el que no creo? Yo, tiene razón. Aterrizamos y cuando estaban bajándose, él con ayuda me mira antes de bajar y me dice, jefe, yo le dije que no creo, pero me interesa seguir escuchando esas historias que me estaba contando. Cuando me dijo así, le dije, Neneco, yo dejo el avión en la base, voy a la Sociedad Bíblica, voy a comprar una Biblia, que tenía que viajar 120 kilómetros para atrás de vuelta. Me voy al hospital militar y lo voy a visitar esta noche. No, me dice, usted no va a hacer eso. Que no voy a hacer eso, sí que lo hago. Hice lo que le dije, volé hasta la base aeronaval, dejé el avión allá, me tomo un ómnibus, voy a Montevideo, llego a la Sociedad Bíblica, estaban cerrando justito, como todas las semanas le compraba 5, 6, 10 Biblias. Me vení, sí, yo te la vendo. Me dieron una Biblia y me voy al hospital militar. Y ahí busco el centro de tratamiento intensivo, donde él iba a estar. Y Neneco ya estaba estabilizado con transfusión de sangre y con todos los tubitos y todo. Y le digo, bueno, Neneco, aquí traje la Biblia. ¿Pero para qué la Biblia si lo que yo quiero es escuchar tus historias? Bueno, te cuento mis historias, pero yo te voy a contar quién es el que produce esas historias. Entonces le iba contando algunos testimonios de sanidades que había visto, de oraciones contestadas. Y finalmente le empecé a leer algunos pasajes. Le leí algún salmo y le leía estos pasajes. Marcos 16, 15, Romanos 10, 8 y 9, Juan 3, 16. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí, y le gustó. Y le digo, ¿crees ahora, Neneco? Me dice, todavía no. Mira, te voy a proponer que hagas algo como los locos. Le digo. Si no crees que Dios exista, Dios no te puede condenar, ¿verdad? Y no, me dice. Bueno, ¿qué tal si hablamos con Él de esta manera? Querido Dios, que no sé si existís. Si existís, yo te pido que te des a conocer.
Yo quiero creer si eres real. Te lo pido. Y yo todavía lo guié a decirlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le guié toda esta loca oración a un Dios por si acaso. Usted sabe que en hebreo dice que el que se acerca pues a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué pasa con los que dudan? Bueno, mire, cuando Jesús estaba pronto a ascender a los cielos y antes de decirle a los 12, id y hacer discípulos a todas las naciones, y antes le dice, por tanto, porque toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, el versículo anterior dice que los 11 le obedecieron yendo al monte en Galilea donde les había ordenado, y cuando le vieron venir le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiénes dudaban? Los 11. De los 11 dudaban. Le habían visto resucitar, caminaron con él en el camino, le escucharon, ahora estaban con él, le estaban adorando con dudas. ¿Por qué no le iba a hacer orar con dudas a mi amigo? ¿Sabe lo que pasó? Me fui, tenía guardia, el día siguiente no pude venir, vine al día siguiente, estuve con él y me dice, la verdad todavía no creo, pero fue interesante esa oración del otro día. Bueno, si querés hacemos otra. Y volvimos a orar. ¿Querés recibir a Jesús en tu corazón? ¿Le querés pedir perdón por tus pecados? Es que no, porque todavía no creo, me dice. Pero yo había leído que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y también sabía que tenía que ser testigo y que el Espíritu Santo obraría con poder. Y le seguí contando historias de lo que Dios había hecho y lo que Dios hacía, y le seguí leyendo palabra de Dios y algunos salmos. Le marqué, le subrayé algunos textos. Le digo, ¿querés que ore? Ora por mí y yo hago otra oración por las dudas, me dice. Oré por él y oramos otra oración por las dudas. Y me fui. Al día siguiente de guardia de nuevo, no puedo volver a ir al hospital. El día que salgo, el sábado, voy al hospital. Cuando entro, Neneco no estaba en su cama. Un dolor y un sentimiento frío me vino en el corazón tremendo. Y dije, Señor, espero que hayas tenido misericordia de él, porque yo ya sabía que él de ahí solamente un milagro. Y le pregunté a la nurse y me dijo, el Señor falleció ayer. Comencé a llamar a la esposa, no lograba, los primeros tiempos de los teléfonos celulares, y trato de ubicarla y no puedo, hasta última hora de la tarde, y me dice, ay Alejandro, acabamos de sepultar a Neneco, me gustaría que vengas a casa y le puedas contar a toda la familia y a algunos amigos lo que le contaste a Neneco. Yo estaba entendiendo lo que quería decir, que le predicara el Evangelio. Le dije, con mucho gusto. Corté el teléfono, me fui a la terminal de autobuses, compré un pasaje, viajé toda la noche, 6 horas, hasta la ciudad de Salto. Esperé que se hiciera de día porque llegué siendo de noche todavía. A una hora prudente fui, le toqué timbre en la casa y me dice, ay Alejandro, déjame que voy a llamar a mi familia. En 15 minutos había juntado 14 personas. A las 14 le prediqué el Evangelio. Todos recibieron a Jesús en su corazón. Pero escuche esto. Me dice la viuda, ahora sí Alejandro, a ti y a todos ellos les quiero contar lo que hizo Neneco. El día que falleció, Neneco me dice, mi amor, se despertó de la siesta, dijo, mi amor, ¿tú crees en Dios? Y yo le dije, sí, por supuesto, por eso rezo todos los días, para que Dios te sane. Dice, mi amor, yo no sé si estaba dormido o estaba despierto, pero Dios me mostró las estrellas. Es como que vino y me llevó y me mostró cosas maravillosas que son como las estrellas. ¿Me podés dar un vaso de agua?
Sí, por supuesto, y le sirvió agua mineral, le trajo el vaso, y ella le llamó la atención porque él no tomaba líquido hacía tiempo, estaba con suero, no retenía nada en el estómago, y estas fueron sus palabras. Y le dijo, mi amor, Dios es real, y yo sé que no voy a vivir mucho más. Y Alejandro nos leyó en la Biblia, y tú me lo volviste a leer, que ahí decía una parte que el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y yo no soy bautizado. Mi amor, yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Cuánta satisfacción a mi corazón, porque inmediatamente le dijo a su esposa, Jesús es el Señor. Menos de una hora más tarde cerró sus ojos y durmió. ¿Por qué le cuento esta historia? Yo no tenía terminado el instituto bíblico, no sabía cómo bautizar, no sabía cómo hacer discípulos, pero estaba tratando de hacer lo que veía en la Biblia que me parecía que podía ser útil y hacer. Hermanos, hacer discípulos no se trata de academia, se trata de amor. ¿Qué habría pasado con Neneco si yo lo dejo en el aeropuerto, me voy y me olvido de Neneco? Yo podría haber dicho, le presenté el Evangelio, ahora es cuestión de su propia decisión. ¿Cuántos nenecos hay en Colón? ¿Cuántos nenecos que tal vez están a pocos minutos, a pocas horas, a pocos días de ser llamados a la presencia de Dios para rendirle cuentas y no conocen? Y no han tomado una decisión porque no conocen, o porque no fueron alentados, porque no fueron exhortados, porque no se les dio el agua de vida que salta para vida eterna, que se llama amor. Y el amor se expresa en el tiempo, no con palabras, es tiempo invertido en la vida de otro porque realmente te interesa. Yo sé que voy a ver a Neneco en el cielo, pero hay muchos nenecos que están esperando por ti. Tú necesitas hacer tu discípulo todos los días. Tú necesitas salir de acá e irte con el compromiso en tu corazón de cada mañana pedirle a Dios, Señor, el que te está buscando y yo no lo conozco, y si lo conozco también, al que te esté buscando, al que te necesite, al que tú has preparado para que responda, guíame a él o tráemelo a mí. Produce ese encuentro divino, que no me pierda la oportunidad de compartirle el amor que tú le tienes. Y no lo dejes tirado después que le hablaste. Sigue tu amistad con él. Háblale de lo que Dios hizo contigo. Háblale de lo que Dios hizo también por él. Háblale de cómo tener una relación personal con él, de la manera que tú la tienes. De manera sencilla, hacer discípulos no es académico. Hacer discípulos es de la manera que tus hijos aprenden. Te observan cómo cortas la mandioca y aprenden a cortar mandioca. Te observan revolver la cacerola y saben, empiezan a hacer sancocho. Y tú no escribiste nunca una receta de cómo hacer sancocho. Te vieron. Nunca le diste una clase, la acercaste y le dijiste, así se pela. ¿Cómo? Así. Así se hace. Muéstrale la vida cristiana a tus hijos, a tus discípulos y a quien quiera que Dios te dé. ¿Quieres tener un neneco? Cierra tus ojos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Porque de la misma manera que tú llamaste a 12 para que estuvieran contigo, tú también nos dijiste, nos hiciste entender que debíamos hacer lo mismo.
Padre, danos la sabiduría y la habilidad, la destreza para alcanzar a otros para ti. Pero no solamente alcanzarlos, sino para que realmente nos ocupemos y generosamente podamos invertir tiempo y nuestros recursos para manifestarles a ellos tu amor y amarlos genuinamente, no por compromiso, sino porque hemos sido amados primero. Gracias por amarnos, oh Dios. Gracias por acercarnos la salvación. Gracias por encarnarte en Cristo y por modelar el camino. Señor, danos a nuestros discípulos cada día. Si hay alguien, oh Dios, y sí que lo hay, que necesita de ti en nuestro entorno, produce ese encuentro, llévanos a él o tráelo a nosotros. Y pon palabras sabias en nuestras bocas y quítanos la intimidación y el temor, quítanos la vergüenza y permítenos con frescura compartir tu palabra y tus testimonios, oh Dios. Gracias, Jesús. Yo quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Puede levantar su mano. ¿Hay alguien que está por primera vez acá? ¿Algún invitado o invitada? Ya sea un joven, un niño, un adulto. ¿Nadie nos visita hoy? Allí tenemos un caballero. O no, una señorita. Una señorita. Muy bien. Qué bien. Bueno, pasan adelante. Muy bien. ¿Habían escuchado el Evangelio antes? ¿No? ¿Saben que Cristo murió por ustedes en una cruz? Y Él dijo que esta era la muestra mayor de amor que podíamos tener, dar nuestra vida por nuestros amigos. Cristo murió por ustedes. Y Él nos dijo que si creíamos en Él, para todo aquel que en Él cree, dice, Él se entregó. Y si confesamos con nuestros labios que Él es el Señor de nuestras vidas, nos proponemos obedecerle y le invitamos a venir a nuestro corazón pidiéndole perdón por nuestros pecados, permitiéndole dirigir nuestros pasos, tratando de agradarle y vivir como Él nos propuso, somos salvos. Salvos quiere decir que aunque nos muramos ahora mismo, vamos a ir a la presencia de Dios. Por más pecados que hayamos tenido, Dios no está más ofendido con nosotros, sino que pasamos de muerte a vida y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. El cielo está poblado de hijos de Dios y seremos parte de ese ejército celestial. Entonces, hemos de decirle al Señor, perdona mis pecados, te abro mi corazón, entra a mi vida, tú eres el Señor de mi vida. ¿Quieren hacer esta oración? ¿Sí? Cierren sus ojos, cierren sus ojos. Díganle así, Señor Jesús, en voz alta, abran sus bocas y díganle al Señor otra vez, Señor Jesús, yo te doy gracias porque he oído de ti. Yo te doy gracias porque recibí tu invitación para estar en este lugar y escuchar tu mensaje. Yo creo que fuiste a la cruz por mí, que la sangre que derramaste fue por amor, para que en mi arrepentimiento y en mi confesión mis pecados fueran limpiados y yo fuera hecho tu hija. Perdona mis pecados, me arrepiento, quiero vivir diferente, cerca de ti. Te invito, entra en mi corazón y confieso, tú eres mi Señor, tú eres el Señor de señores, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes.
Ayúdame a vivir en tu voluntad. Y con tu ayuda te seguiré. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles están gozosos hoy, no por uno, por 5 jóvenes, 5 preciosas nuevas hermanas de esta preciosa familia de la fe. Bienvenidas a la familia de Dios. La iglesia tiene tradiciones, ¿sí? Felicidades. La iglesia tiene por costumbre ayudar a los nuevos a conocer mejor a Jesús, a acompañarles. A veces le dan un regalito, no sé acá, pastor, si tienen alguna cosita que les dan, pero sí van a tener a alguien que rápidamente se va a comunicar con ustedes. Por eso ahora le vamos a tomar sus datos para poderles acompañar en su crecimiento espiritual. Déjenme saludarles. ¿Cómo es tu nombre? Areli. Arelis. Date vuelta para que los hermanos te conozcan. Ella es Arelis. Le presento una nueva integrante de nuestra familia. ¿Tu nombre es? Yareli. ¿Cómo? Yareli. Date vuelta si te conocen. Otra nueva integrante de nuestra familia. ¿Cómo es tu nombre? Gineli. Gineli. Date una vueltita para que te conozcan. Gineli, otra integrante de nuestra familia. ¿Y tú? Abigail. Miren qué lindas trenzas tiene Abigail. Date vuelta, date vuelta. Ahí está Abigail. ¿Y tú? Carmen, por favor. Le damos gracias al Señor. Bienvenidas a la familia de la fe. Dios les bendiga. Pasen por allí que las hermanas les van a tomar los datos. Pastor, qué lindo tiempo. Dios es bueno. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Alejandro, que ha sido de bendición para la vida de la iglesia en este día. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a invitar a los hermanos sugieres. El día ha cambiado.